Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a nuestra cita. La redacción pregunta, esta cita diaria que estamos llevando a cabo durante toda la semana con entrevistas en directo a los candidatos aquí en Ceuta a las próximas elecciones generales del domingo 23 de julio. Hoy es la última de las charlas que vamos a tener, en este caso con la candidata al Congreso de Vox, Teresa López, que además pues es la actual representante de Ceuta en el Congreso. Ahora mismo la saludamos. Antes vamos a darle la bienvenida un día más a las compañeras de la redacción de Informativos. Ana Villaza, muy buenas. Buenas noches, bienvenida. Susana. Alicia Urbano, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches. Bienvenida también. Y ahora ya sí, a partir de ahora empiezan a contar esos 45 minutos que pues ha establecido, ha otorgado la Junta Electoral de Zona para esta entrevista, como decimos hoy, con la candidata de Vox al Congreso, que cierra este ciclo de entrevistas como la formación que más votos obtuvo en las anteriores elecciones generales. Por tanto, también es, además, como repite candidatura, es la actual representante de Ceuta en el Congreso de los Diputados. Teresa López, muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por venir y por compartir con nosotros este espacio de entrevistas en directo de cara a las próximas elecciones generales. Como decimos, actualmente es la representante de Ceuta en el Congreso de los Diputados. Bueno, después de no, dejamos de ser diputados en el momento que se disuelven las Cortes. Está la Diputación Permanente, que ahí siguen los diputados trabajando, pero yo ya no soy diputada oficialmente en el Congreso de los Diputados por Ceuta. Soy candidata. Me refiero, ha sido la representante de Ceuta en el Congreso en esta última legislatura. ¿Qué balance hace de estos 4 años y qué ha conseguido usted para Ceuta? Pues el balance en cuanto al trabajo realizado por el Grupo Parlamentario Vox ha sido un trabajo extraordinario y hemos puesto todo nuestro esfuerzo, todos los 52 diputados, para defender los intereses de España y de todos los españoles. Yo, con mi trabajo en concreto como diputada de Ceuta, he llevado a cada intervención que he hecho a Ceuta al Congreso de los Diputados, sea en comisión, sea en pleno. El otro día el señor Zelaya decía que para qué había servido. Pues bueno, se lo voy a decir yo, para que Ceuta esté representada en el Congreso de los Diputados, porque él no puede decir lo mismo con sus representantes del Partido Popular en las anteriores legislaturas. He llevado más de 5.000 iniciativas, más de 100 intervenciones, solicitudes de informe. Hemos hecho la única oposición al gobierno de Pedro Sánchez y no puede decir lo mismo el Partido Popular, que es el que ha cuestionado mi trabajo en este caso. No sé si Adil también lo ha cuestionado, que no me extrañaría, pero bueno, al PSOE, ¿qué le voy a decir, no? Al partido de un gobierno que ha pactado con comunistas, con terroristas, con golpistas y secesionistas, pues por Ceuta ha hecho más bien poco. Y se vio en la invasión de mayo de 2021, cuando pasaba al minuto 90 inmigrantes, el equipo de Vox Ceuta estuvo allí presente y el Gobierno de la Nación no hizo absolutamente nada por defender la frontera de Ceuta. Por tanto, yo creo que poco reproche pueden tener ninguno de los dos de mi trabajo. Sí, pero ¿en qué se ha visto reflejado ese trabajo aquí en la ciudad, en el estado de la ciudad? Se refiere ahora a, pues a esas palabras que tenía en este programa Javier Zelaya sobre su trabajo y lo poco que había servido a su juicio por haber un gobierno de tinte, de color distinto en el gobierno. También pues se refería el candidato de Sumar, diciendo que había votado a todas las cuestiones que favorecían a Ceuta en contra, como por ejemplo los 25 millones de euros de fondo COVID, y en cuanto al PSOE, pues todavía esta mañana decían que había votado en contra de todas las medidas que suponían un avance social, como por ejemplo el ingreso mínimo vital, la reforma laboral, el salario mínimo interprofesional. Has comentado un montón, si quieres vamos una por una con respecto al fondo COVID. Nosotros no votamos en contra del fondo COVID, nosotros votamos contra el Real Decreto que Pedro Sánchez ha sacado esta legislatura, con reales decretos básicamente, con 138 en concreto, y nosotros votamos siempre en contra de los reales decretos que lleva el presidente al gobierno, porque lo hace con una segunda intención. Nosotros queremos que esos reales decretos sean legislados
como proyecto de ley. Nosotros votamos en contra del Real Decreto, pero votamos a favor de que fuera un proyecto de ley. ¿Por qué? Porque si no se gestiona como un proyecto de ley, la iniciativa legislativa popular, al final nosotros representamos a 4 millones de españoles, si no se hace como un proyecto de ley, no hay una ponencia. Yo no puedo intervenir en ese proyecto de ley para que en lugar de 25 millones sean 50 para Ceuta, porque a lo mejor yo considero que como diputada de Ceuta quiero 50 millones para Ceuta y yo puedo hacer una enmienda pidiendo eso. Votamos en contra de un Real Decreto, no de un proyecto de ley del Fondo COVID. Eso quería aclararlo porque creo que se ha confundido mucho a través de los medios de comunicación respecto a ese asunto. Me hablabas del salario mínimo interprofesional también. Nosotros no estamos en contra del salario mínimo interprofesional. Ojalá todos los españoles tuvieran un sueldo de 8.000 euros. Sería ideal, pero es que el objetivo es que ni siquiera... Es que lo ideal sería que no hiciera falta un salario mínimo interprofesional. Lo que no se puede hacer es gravar fiscalmente a las empresas, asfixiarlas a los empresarios, a los pequeños y medianos empresarios, subiendo el salario mínimo interprofesional sin estudiar las condiciones de cada empresa. Ojalá pudiéramos... pues eso, que el salario mínimo interprofesional estuviera en 8.000 euros y las familias pudieran afrontar la cesta de la compra, la subida de la luz o del agua con cierta tranquilidad de que en tu familia no va a afectar. Hay gente que lo está pasando realmente mal. Por tanto, esa es otra de las cuestiones. Dime qué más me has comentado. Sí, que votamos en contra de todo. Pues porque pues votamos en contra por eso mismo, porque no creemos que el mercado de trabajo tenga que estar, te tenga que decir al empresario cuánto tienes que pagar a tu trabajador. Depende de las ganancias que tú tengas y puedas hacer. Y si no, nosotros en nuestro programa proponemos la cuota cero para que la pequeña y mediana empresa pueda afrontar los gastos después del trabajador. Es que ojalá las empresas pudieran decir... y fuera un mercado competitivo en el que las empresas, subiendo los sueldos, los trabajadores pudieran decir me voy a esta empresa o me voy a la otra. Ellos te quieren vender que nosotros hemos votado que no indiscriminadamente, y no es así. Y le voy a decir más, ¿sabe quién nos ha votado, pero en todo, que no? Incluso, le voy a contar una anécdota, la Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. En esa reforma, nuestras enmiendas básicamente eran mantener la actual legislación sobre la seguridad ciudadana, una ley que saca el Partido Popular. Pues en comisión el Partido Popular vota que no a nuestras enmiendas, que era mantener la ley del Partido Popular, y votó que no. Eso sí es votar que no a algo que es sentido común, porque al final te estás votando tú a ti mismo que no. Pues me he enrollado un montón. No, estamos aquí para preguntar y para dar explicaciones y respuestas. Podríamos empezar, si le parece, señora López, buenas noches, a desgranar el programa electoral de Vox. Es genérico para el conjunto del país, pero nos gustaría, somos así de insistentes, que nos comentara qué propuestas tiene significativas que repercutan de una manera especial en la ciudad de Ceuta. Bueno, yo creo que somos el partido que más propuestas específicas llevamos sobre Ceuta, pero en general no puedo elegir una, porque al final en materia económica... Sino algo que sea más significativo. Siempre en todos los listados siempre hay algo que es especialmente notorio, ¿no? Porque bueno, pues podríamos decir porque... la defensa que hacemos de la frontera, unas fronteras seguras, que evite los asaltos masivos, las invasiones promocionadas por un país chantajista, la militarización de la frontera, unas fuerzas y cuerpos de seguridad bien dimensionadas, con la equiparación salarial que no es real, tal como quieren vender. Yo creo que esa es nuestra principal defensa como partido político en Ceuta, la defensa de nuestra frontera y la defensa consiguiente de nuestra seguridad. Ahora es usted quien ha sacado muchos temas de una sola tirada. No son seguras las fronteras ahora mismo de Ceuta y de Melilla. La de Ceuta, que es en la que estamos, no es segura. No es segura, y lo vimos en mayo del 21. Estamos en 2023. ¿Y qué ha cambiado, Ana? ¿Qué ha cambiado del 21 al 23? Yo no he visto que haya cambiado nada. El otro día, bueno, entrevistaron a Dil y vi un corte en el que decía que se había instalado la aduana inteligente. La frontera inteligente, sí. La frontera inteligente. Vamos a ver, cierto. la frontera inteligente, estuvimos ayer reunidos con los sindicatos de policía, con varios sindicatos, y nos aseguraron que la frontera inteligente no está operativa.
no está operativa. Así que vende mucho humo, pero la realidad es la que es, y del 21 al 23 no ha cambiado nada, el espigón está tal como está. Cuando vino Iván Espinosa de los Monteros en las elecciones autonómicas a hacer campaña en Ceuta, justo pasaron 3 o 4 inmigrantes por el espigón, igual que en la invasión, y la Guardia Civil se acercó a recogerlos y lo llevó a la playa. Por tanto, no ha cambiado nada. ¿Que es un goteo? Bueno, pero eso pasa en las fronteras, quiero decir. Eso pasa en las fronteras, pero no con políticas de puertas abiertas y con expulsiones. Quiero decir que el episodio de mayo no es comparable a que haya entradas, bueno, pues supongo que serán constantes, no sé si decir constantes, pero puntuales. Ana, en Melilla el año pasado asaltaron también miles de inmigrantes la frontera de Melilla. Es que me da igual que sea Ceuta, Melilla, frontera segura. La frontera sur de Europa tiene que ser una frontera segura. ¿Y entonces cómo sería una frontera diseñada por Vox? Pues una frontera militarizada, con una fuerza y cuerpo de seguridad bien dimensionada, con una Guardia Civil con los medios necesarios, tanto personales como materiales, una frontera en la que cualquier inmigrante que asalte nuestra frontera sea expulsado. Eso es una frontera segura. Al margen de política internacional, en cuanto a fronteras, los ceutíes también tienen otras preocupaciones como es la economía. Queremos saber cuál es el modelo económico que plantea Vox para Ceuta. Bueno, el mismo que en toda España. Queremos ayudar a las pequeñas y medianas empresas a crecer, a que puedan tener las bonificaciones, que de hecho hemos visto esta semana como nos quedábamos con un sistema estructural y temporal de unas bonificaciones a la Seguridad Social que eran el modelo económico de Ceuta y que deja al empresario ahora en una situación que ¿quién va a querer invertir en Ceuta? Nosotros queremos que los autónomos, las pequeñas y medianas empresas puedan subir su persiana con la tranquilidad de que su negocio va a estar a buen seguro y no ahora con este baile de ahora unas bonificaciones, no se pasa a un sistema estructural, temporal. Con un sistema temporal, ¿quién se atreve a abrir un negocio en Ceuta? Nosotros queremos que Ceuta prospere, mirando siempre a la península, a nuestro entorno más cercano y no tanto a Marruecos, que de hecho se ha demostrado con la aduana comercial que nosotros siempre decimos que no va a ser una realidad nunca, porque de instalar una aduana comercial entre Ceuta y Marruecos estaría reconociendo a Marruecos la españolidad de Ceuta y Melilla que lleva reivindicando desde que Marruecos es Marruecos. Por tanto, que se hagan 3 pruebas y nos estén vendiendo que en enero, que en marzo o que el año que viene, yo por muchos tiempos que necesiten, yo creo que nos están mintiendo a todos los españoles y los ceutíes lo están sufriendo. Por tanto, hay que mirar más a España y a Europa. ¿No confía entonces en la apertura de la aduana comercial? Lo llevamos diciendo desde que Pedro Sánchez se fue a firmar ese acuerdo, donde de hecho en ese acuerdo con el rey alauita no se menciona a Ceuta y Melilla, no se menciona, lo cual quiere decir que no hay ninguna intención real de llevar a cabo nada por parte de Marruecos y del presidente del gobierno Pedro Sánchez, evidentemente, cuando ha entregado el Sáhara sin dar cuenta ni a su partido ni al Congreso, y saltándose nuestra postura internacional de siempre, pues evidentemente no podemos confiar en que esa aduana vea la luz nunca. Volviendo a la economía, en cuanto a los colectivos más vulnerables, las personas más pobres, ¿tienen alguna medida que les pueda mejorar en algo la vida, alguna propuesta fiscal? Bueno, nosotros tenemos un programa de rebaja fiscal que yo creo que es el más novedoso en todos los sentidos. Por ejemplo, queremos ayudar a los jóvenes al acceso a una vivienda, que se exonere del pago de IVA a esos jóvenes para que puedan tener un proyecto de vida, que ahora mismo es bastante difícil. Tenemos varias medidas en distintos sectores, en este caso te he mencionado la vivienda, pero en distintos sectores para que económicamente la gente pueda afrontar y los ciudadanos puedan afrontar económicamente la crisis a la que nos ha llevado este gobierno. Y en ese modelo económico del que habla, que miraría más a España, menos a Marruecos, teniendo en cuenta pues las condiciones específicas que tiene esta ciudad, también ese paro estructural que se mantiene en torno a las 10.000 personas, ¿cree que Ceuta
tiene capacidad, recursos o potencial para reducir esas cifras de paro de forma considerable, incluso alcanzar un pleno empleo? Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá pudiéramos llegar al pleno empleo, pero sí que es verdad que en cuestión de empleo la actual reforma laboral no ayuda, crea una temporalidad que al final tapa las cifras temporalmente, pero siguen siendo los mismos desempleados de siempre. Nosotros abogamos por una reforma laboral que poco a poco vaya paliando las tasas de desempleo y que sobre todo la gente joven pueda acceder a un empleo digno y no con los salarios actuales. ¿Y cómo sería esa reforma laboral que plantea Vox? ¿Y cuáles serían las medidas que pondría sobre la mesa su formación para disminuir el paro en Ceuta, estas cifras, altas cifras de paro en Ceuta? Ayudando sobre todo a esos empresarios a que puedan crear empleo, porque el empresario, la pequeña y mediana empresa, es la que crea riqueza y la que crea empleo. Si tú ayudas al empresario a poder crear más puestos de trabajo, estás ayudando a toda la población. También queremos unas ofertas de empleo público acordes a la pérdida que se va sufriendo a consecuencia de las jubilaciones en Guardia Civil, en funcionarios de prisiones, en Cuerpo Nacional de Policía. Todas esas plazas hay que cubrirlas y no se está haciendo. La tasa de reposición es muy baja. Entonces yo creo que hay varios sectores que se pueden ir incentivando poco a poco, no va a ser una reforma de hoy para mañana, poco a poco ir reformando en pequeños pasos, pero ayudando sobre todo a que se cree empleo tanto desde el sector privado como público. Pero vía bonificación, vía subvenciones, y luego por otro lado hay que tener en cuenta también que gran parte de ese porcentaje alto de paro tiene un perfil pues bastante definido, que no puede tener acceso a lo mejor a esos puestos de trabajo a los que está hablando. ¿Cómo podríamos llegar a emplear a ese? Quizás habría que invertir más en formación para que esas personas puedan llegar a un puesto de trabajo sin que tengan que estar a lo mejor en una situación más precaria laboralmente. Y en cuanto a la reforma laboral, ¿cómo sería? No se puede concretar con... No le puedo concretar porque esos son los técnicos y al final hablar con los agentes sociales y económicos que nos den los indicativos para poder llevar una reforma laboral que no esconda los datos reales de empleo y desempleo. Bueno, ya que ha citado la formación, vamos a hablar de educación. ¿Qué puede hacer Vox por la educación en Ceuta? Competencia del Estado, por cierto. Bueno, nuestra principal demanda en materia educativa es una ley nacional de educación que acabe con el adoctrinamiento ideológico, que evite los activistas ideológicos en las escuelas, que se centre en los contenidos, que sea un ascensor social y que, bueno, en materia educativa en Ceuta vemos que las ratios están desbordadas, los profesores tienen más números de alumnos que los que pueda asumir una clase normal para que puedan ser atendidos en condiciones y bueno, sobre todo invertir en formación y en contenidos. Esa es nuestra principal reivindicación y sobre todo sacar a los activistas ideológicos y que los padres tengan la potestad reconocida constitucionalmente, se les devuelva esa potestad de educar a sus hijos en sus propios valores y en sus propias convicciones. Me parece muy factible en el Estado autonómico en el que nos desenvolvemos. Claro, es que el problema es el Estado autonómico, que ha ido desmantelando la educación y destrozando el sistema educativo. Lo que no se puede es tener un baile de leyes educativas según el gobierno de turno. Lo que es necesario es una ley nacional de educación en la que los contenidos sean lo principal, lo primero, para que el alumno tenga el ascensor social que siempre ha sido la educación. Lo que no puede ser es que tú disgregues los contenidos por comunidad autónoma. No puede ser, estamos en España y los contenidos tienen que ser los mismos para todos los ciudadanos, sin distinción, para todos los niños. Otra competencia del Estado, sanidad. Me gustaría saber qué opinión le merece a Vox el estado en el que se encuentra la actual sanidad en Ceuta y qué podría hacer en caso de llegar al gobierno para mejorarla.
Bueno, con la sanidad pasa igual que con la educación. Las competencias no las tenemos transferidas y yo creo que es la peor sanidad de toda España. Es lamentable que la sanidad del Estado sea la peor gestionada de toda España. También nos hemos reunido durante la campaña con sindicatos médicos y esa falta de facultativos, la huelga que lleva 4 meses y medio ya, que está haciendo que las listas de espera, las quirúrgicas, todo se esté demorando ya demasiado, pero es que también nos contaban que el Ingesa no se ha querido reunir y no tienen un interlocutor válido con el que hablar del Ingesa. Por tanto, el gobierno de Pedro Sánchez ha destrozado la sanidad en Ceuta. Ya estaba mal, porque el problema de los facultativos no viene de ahora, viene de gobiernos anteriores. Pero es que ahora mismo se encuentran en una situación lamentable. Y no es solo los médicos, porque también nos reunimos con sindicatos de enfermería y nos comentaban cómo la tasa de temporalidad en enfermería o fisioterapia llega a un 40 o un 50%, y al final quien paga las consecuencias de esta mala gestión son los ciudadanos, los ceutíes, de esa mala gestión en materia sanitaria. Nosotros que queremos una ley nacional de sanidad con una tarjeta sanitaria única, una sanidad de calidad y que todos los españoles tengamos el mismo acceso, y sobre todo porque estamos viendo cómo funciona aquí en Ceuta. Yo creo que la sanidad es me decías una medida, pues una medida sería sobre todo solucionar el problema de la huelga en Ceuta, porque es fundamental, es salud, y la sanidad está para curar y para cuidar. Precisamente esa huelga lleva ya 2 meses y medio, creo que son rotas las negociaciones con Ingesa. ¿Cree que las reivindicaciones de los facultativos son correctas? Yo creo que tienen parte de razón, claro que sí. No apoyamos la huelga, no podemos apoyar una huelga que afecta al paciente, que afecta al ciudadano, pero es que el problema es que un gobierno que ve cómo está afectando al ciudadano esa huelga, no ponga unos medios mínimos para paliar las consecuencias que está teniendo. Yo creo que lo grave es la actitud del gobierno. Los médicos, es cierto que están prolongando la huelga, hasta niveles que vemos cómo incrementa excesivamente las listas de espera y las quirúrgicas, pero lo que no se puede permitir es que un gobierno no tenga la más mínima intención de solucionar el problema que estamos sufriendo con la sanidad en Ceuta. Es el único partido, el suyo, el que no está en el Pacto de Estado contra la violencia de género, quieren derogar la violencia de género. ¿Cuál es la propuesta de Vox para proteger a las mujeres? A ver, nosotros no estamos en contra de la violencia contra la mujer, pero el concepto de género es un concepto ideológico. Yo soy mujer, no tengo género. Otra cosa es que la gente se pueda autopercibir, que ahí respetamos a todas las personas y no tenemos ningún problema. Pero queremos proteger a la mujer, pues incrementando las penas que están en el Código Penal para asesinatos. Queremos protegerla de que un hombre que se autoperciba mujer pueda entrar en un vestuario de mujeres. Puede pasar en un polideportivo, que puede pasar en una prisión, que de hecho ayer Santiago Abascal en el debate comentaba eso mismo, como ahora un interno se ha cambiado el nombre, ahora se quiere llamar Lorena y quiere entrar en el módulo de mujeres y es un agresor sexual. Entonces, ¿cómo queremos proteger a la mujer? Endureciendo las penas, que somos el único partido que exige el endurecimiento de las penas, y por supuesto protegiendo a la mujer, pero protegiendo al niño y protegiendo al anciano. Nos da igual que la vida sea la de una mujer que la de un niño que la de un anciano. No tenemos por qué decir que la vida de una mujer vale más que la de un niño, vale igual. No, pero es una cuestión estructural. No sé si entiende usted que es la misma magnitud la que se está produciendo contra las mujeres. Desde que hay registro, desde el año 2003, son 1.212 mujeres las que, según los registros, fueron asesinadas en manos de sus parejas. Alarmante, y un dato que hay
evidentemente, con ese dato me estás diciendo que la ley integral contra la violencia de género no ha funcionado. Y a lo mejor si fuera una ley que no quisiera criminalizar al hombre, una ley que no quisiera hacer a la mujer víctima solo por ser mujer, a lo mejor así ayudaríamos a las mujeres. Pero en este caso, con una ley que su único objetivo es utilizar el término género para deshumanizarnos. Si el problema es género, vamos a hablar de violencia machista. Me parece bien. Y hay que acabar con ella. Pero hay que acabar con ella endureciendo las penas y, si es necesario, con prisión permanente revisable. ¿No cree que tenga que tener una protección especial? En mayo había 500.000 órdenes de protección y más de... Haya que cambiar todo el sistema, pero porque el sistema se crea mal por culpa de esa ley de violencia de género. Hay que cambiar la ley y entonces se podrá proteger a la mujer y intentaríamos descender esas cifras, por supuesto. Pero no se llamaría violencia intrafamiliar. Por ejemplo. Entiende que es la misma magnitud el problema que pueda tener las mujeres, que pues son más de 1.200 desde 2003. Conocemos que el problema de la violencia contra la mujer hay que atajarlo, pero hay que atajarlo desde lo importante, que es que si es un asesinato, las penas sean acordes a un asesinato. Yo creo que más clara no puedo ser. No sé cómo lo ha expresado antes, ha dicho algo así como que lo que no... son mis palabras, no es literal, no es textual. Que no se trata aquí de hacer más víctima a la mujer que a otras víctimas, otros tipos de violencia. No me entendió bien. La ley integral contra la violencia de género lo que hace es criminalizar al hombre, decirle al hombre que siempre va a ser un agresor y decirle a la mujer que siempre va a ser una víctima. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Porque si tú solo dices que el hombre va a maltratar a la mujer por el hecho de ser mujer, ya estás criminalizando al hombre. Y yo tengo padre. ¿Y por qué se le va a criminalizar? El agresor es el que agrede, no son todos los hombres. Ya, pero es que según la ley sí. Según la ley sí. La ley no dice que todos los hombres son agresores. La ley, la interpretación de la ley es que todos los hombres van a ser agresores por ser hombres, por ser varones, y la mujer siempre va a ser la víctima. Sin embargo, si le llamamos ley de violencia intrafamiliar, estás asumiendo que la víctima puede ser un niño o una niña, una mujer o un hombre, o un anciano, o sea, mujer o hombre. Pero cuando es que lo que persigue es poner el foco en ese problema estructural de que las mujeres están siendo agredidas y maltratadas y asesinadas, que es la punta del iceberg que se ve precisamente por ser mujeres. Luego, para otro tipo de agresiones y otro tipo de violencias, pues lo contempla el Código Penal. Sí, pero es que la violencia es violencia. La violencia es violencia y tiene que estar igual de penada que te maten a ti o que maten a un hombre. Es que la vida... Estamos hablando de la protección. Para evitar a mí me parece fantástico que se protejan las mujeres, es que hay que hacerlo, porque los datos muestran que hay que hacerlo, pero es que la forma en la que se está haciendo no es la adecuada, porque mira, te voy a decir una cosa, cuando tú de un problema haces un negocio, nunca vas a acabar con el problema porque es un negocio, y la ley integral de violencia contra el género y toda la ideología de género es un negocio ahora mismo. Es un negocio que llega desde Europa con las élites globalistas y nos lo imponen. Y entonces ya perdemos nuestra condición de mujer y hombre para tener género femenino o masculino. Y entonces, cuando tú creas un negocio, no quieres que acabe el problema. Y ese es el problema. Los partidos de izquierdas hablan los partidos más a la izquierda hablan de que un posible gobierno entre populares y Vox podría acarrear la pérdida de derechos para colectivos que con el tiempo pues han ido ganándolos, adquiriéndolos o haciéndolos valer, como el movimiento LGTBI. ¿Tiene algo que decir al respecto? Disculpa, Ana, porque no le he dicho y estaba dándole vueltas que precisamente nosotros pedimos un código penal con prisión permanente revisable para todos los asesinos de mujeres, de hombres o de niños. Pero somos los que queremos endurecer esas penas. Y la ley del solo sí es sí
ha sacado a más de 1000 agresores, ha rebajado la pena a más de 1000 agresores sexuales y ha sacado a más de 100 a la calle. Por tanto, quien quiere proteger a la mujer, le aseguro que es Vox, y quien las ha desprotegido absolutamente es el Partido Socialista. Y ahora sí, perdóname. Otra cuestión, colectivos como el LGTBI, que según partidos del bloque de la izquierda dicen que pues, los derechos que han ido adquiriendo con los años podrían estar en peligro si llegara a haber un gobierno de PP y Vox. No, bueno, eso es por el tema de las banderas y vamos a ver. Bueno, no es un tema baladí tampoco, ¿no? No, si es que nosotros respetamos la condición y cómo se autoperciba cada uno. Nosotros no tenemos ningún problema con ningún colectivo y respetamos a todos, y de hecho en Vox hay personas de todo tipo y no hacemos discriminación de ningún tipo, eso se lo puedo asegurar. Pero lo que digan que vamos a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a cortarles las cabezas? Es que no sé a qué se refieren. Quieren criminalizarlo como si aquí fuéramos a terminar con ciertas personas por su condición sexual o por cómo piensen. Es que yo creo que el mensaje que mandan los medios de comunicación muchas veces es muy grave, y nos criminalizan de una forma que después dicen, no, las encuestas, claro, pero, o bajamos un diputado en la Asamblea, pero claro, si es que estamos con múltiples ataques continuos sin que nuestro mensaje llegue como es. Nosotros no estamos en contra de ningún colectivo y pensamos que la bandera que protege a todos los españoles es nuestra bandera nacional, y porque no queramos poner una bandera de colores o tener un banco de colores o un buzón de colores no quiere decir que vayamos a ir en contra de nadie, al contrario, queremos el bien para todos los ciudadanos. ¿Y merece la pena ese ruido por una bandera con la que un colectivo se pueda sentir identificado cuando hay cosas tan cruciales como arreglar, que usted misma nos ha contado, como la educación, la sanidad? El ruido no lo hacemos nosotros, se lo aseguro. Es que se provoca también, ¿no? Dime un solo ejemplo que lo hayamos provocado, Ana. Con gestos de ese tipo, digo. ¿Con quitar una bandera? Es que una sentencia del Tribunal Supremo dice que las únicas banderas que deben colgar de los ayuntamientos y de los organismos oficiales es la bandera de España o las autonómicas y las regionales. Por tanto, yo no veo el problema en que en una bandera, por querer tener la bandera española como representación de todos los españoles, el ruido lo hacen los demás, nosotros no, se lo aseguro. ¿Esos colectivos no pueden temer por la pérdida de sus derechos ya adquiridos? ¿Pero qué derechos va a perder? Pues, por ejemplo, el otro día el cabeza de lista al Congreso por Cuenca comparaba el matrimonio homosexual entre un hombre y un gato, sin ir más lejos. No conozco esas declaraciones, lo tengo que decir, pero quizá estén tergiversadas, que es muy habitual, porque mías también se han tergiversado y mi mensaje era muy claro. Ningún español va a perder derechos si Vox llega al gobierno, eso se lo puedo asegurar. Ningún español va a perder ningún derecho. Pero es que nosotros no hacemos distinciones por colectivos. Es que aquí, si existe igualdad tal como establece la Constitución, no tiene que temer nadie. Y nosotros luchamos por igualdad, una igualdad transversal, desde donde esté, que esa igualdad esté en todos los ministerios, no solo en uno, que se lleva además 540 millones de euros para cambiar semáforos y ponerle faldas y para pintar buzones y bancos. Vamos a cambiar de tercio, vamos a irnos a la campaña electoral. Me gustaría saber qué valoración hace de la campaña electoral que ha llevado a cabo su formación y qué opinión le merecen sus contrincantes al Congreso, pues Adil Mohamed y Javier Zelaya. Bueno, nuestra campaña, la verdad que estoy muy satisfecha porque nos hemos podido reunir con distintos colectivos que nos han dado una visión muy cercana de la situación que viven, como decía ayer, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, nos contaban cómo estaban totalmente abandonados y desprotegidos por el Gobierno de la Nación en la defensa, en este caso, de nuestras fronteras y de la seguridad en las calles de Ceuta, porque lo ideal sería tener bueno, pues, policía en más puntos de la ciudad para
para poder acabar con la inseguridad que se sufre ahora mismo en muchos barrios de Ceuta. Y con respecto a la frontera, pues esa carencia de medios humanos, de medios materiales, del amparo legal correspondiente de los representantes del Gobierno de la Nación. Y bueno, con el colectivo sanitario, como he comentado, hemos estado visitando el CECAM, que también es otra de las cosas que criticamos nosotros, cómo se nos ha obligado a través de la Agenda 2030 a supuestamente proteger el medio ambiente y la protección natural de España, y vemos cómo el CECAM se ha quedado sin 240.000 euros de una subvención para unas nuevas instalaciones porque no podían contar con un aval para poder recibir ese fondo. Aquí te venden una Agenda 2030, pero en realidad lo que te están diciendo es que te mueras de sed y hambre, como así está pasando, que ahora resulta que va a ser malo comer carne y nos van a obligar a comer insectos, o que se destruyan presas y centrales térmicas para que nos moramos de frío y para que la gente tenga las facturas de la luz por las nubes, mientras esas centrales térmicas sí las puede construir Marruecos. En definitiva, bueno, comentando las visitas que hemos hecho. En cuanto a los contrincantes, bueno, pues yo creo que el señor Zelaya, que cuestionaba mi trabajo, pues yo no sé si es que tiene un jet lag o algo con esto de que no ha podido irse de vacaciones, pero se iba a ir y le ha pillado un poco así de sorpresa ser el candidato, porque a mí que me diga que ha hecho sus compañeros de partido cuando han sido diputados y senadores en el Congreso y en el Senado. Y con respecto a Dil, bueno, pues me hacía mucha gracia escucharle decir cómo, precisamente yo hablaba de los burócratas de Bruselas y él se refería aquí a que las bonificaciones a la seguridad social, al 50%, se habían visto en riesgo precisamente por alguna imposición de la Unión Europea, lo cual me parece muy grave. Es como ha pasado con los peajes. Feijóo asume esos peajes. Nosotros no vamos a estar a lo que nos diga Europa y burócratas sentados en un despacho. Nosotros vamos a luchar por los derechos, las libertades de los ciudadanos. Y con respecto a esos candidatos, que bueno, también escucha a Cristina. Cristina Díaz comentó el otro día en la entrevista en esta casa precisamente que no sabía qué tipo de política exterior iba a llevar su partido con Marruecos, y decía que era nuestro vecino y amigo. Bueno, pues un vecino y amigo, un país tercero que es vecino y amigo, no chantajea a España, no coloca una piscifactoría en las chafarinas porque sí, cuando no son suyas, no invade Ceuta, no hace que en la visita de nuestro presidente del gobierno a Marruecos la bandera de España esté del revés, que es un gesto de sumisión y de rendición. Y por supuesto, lo que hay que hacer es decirle a Marruecos que Ceuta y Melilla son España y que no haya frontera con Marruecos hasta que Marruecos no reconozca la soberanía española de Ceuta y Melilla. Y mientras eso no pase, Marruecos no es socio ni amigo. Y sobre todo porque recibe fondos que utiliza dependiendo del chantaje que quiere y de la presión que quiere ejercer con respecto a España. Por tanto, bueno, yo creo que he desmontado todos los argumentos que he escuchado de mis contrincantes políticos. ¿Se refiere a que mantendría la frontera cerrada hasta que Marruecos no reconozca la españolidad de Ceuta y Melilla? Sí, es una PNL que llevamos, de hecho, al Congreso antes de que se abriera la frontera. Y de esos dos rivales en las elecciones del domingo de las que ha hablado, ¿cuál cree usted que es su rival directo para llevarse el escaño? Ninguno. Yo creo que el voto útil al que tanto apela el Partido Popular es un voto totalmente inútil, no tiene ninguna solidez, y menos en Ceuta, con las últimas elecciones generales que se quedaron en tercera fuerza política. El voto al PP es el voto inútil y el voto al PSOE es el voto a esas políticas que han abandonado a Ceuta en todas las materias: sanidad, educación, frontera. Por tanto, el único voto útil en Ceuta es el voto a Vox. Sí, pero teniendo en cuenta que bueno, pues, los votantes o electores más que suelen ir a las urnas más con partidos de corte progresista o de izquierdas, y hay
otro bloque, en este caso representado por dos partidos que bueno, pues se dirigen y atienden a los electores de derechas. ¿Cómo ves ese contexto que se plantea el próximo domingo, teniendo en cuenta que los partidos localistas no se van a presentar y bueno, pues las expectativas que pueda haber de participación, teniendo en cuenta que es un 23 de julio? Bueno, el problema de que sea un 23 de julio, el problema que ha ocasionado el voto por correo, evidentemente nos preocupa, pero yo creo que los CUTIES saben muy bien cuáles son las propuestas de Vox. Nos apoyaron, de hecho, en 2019 para que pudiéramos llevarlas a cabo, aunque al final nos quedamos en la oposición, pero nuestro objetivo es ganar las elecciones, que Santiago Abascal sea presidente del Gobierno y que todas las políticas y todas las propuestas que hemos llevado con respecto a Ceuta al Congreso de los Diputados podamos ejecutarlas. Pero las encuestas dan ganadora al PP. Bueno, las encuestas ahora mismo, en la actualidad, no son predicción del voto, son manipulación del voto. Por tanto, nosotros no nos creemos ninguna encuesta. De hecho, en el 2019 tampoco daban el diputado de Vox por Ceuta y ganamos. No nos creemos las encuestas, como tendencia, no le damos, más allá de que no le damos los resultados, ninguna credibilidad a las encuestas, porque son cocinadas, Ana, son cocinadas. Bueno, por distintos cocineros, ¿no? Que sí, de hecho el CIS se lo daba al PSOE, sin embargo otras se la dan el PP. A nosotros nunca nos van a dar nada, no nos dan espacio en los medios, aquí por la Junta Electoral, no nos dan espacio en ningún lado, pero después estamos 52 en el Congreso de los Diputados, por algo será. Entonces no podemos barajar un hipotético escenario en el que ganara el PP y hubiera un gobierno compartido con Vox. No, yo eso no lo puedo descartar, pero es que el problema lo tiene Feijóo, que está muy despistado y se dedica a ofrecerles pactos de Estado al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez. Por tanto, si Feijóo se saca de la chistera 5 pactos y le ofrece a Sánchez bueno, gobernar la lista más votada, pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Ojalá, yo siempre digo que nosotros salimos a ganar, que Santiago Abascal sea presidente, y en el caso contrario, por lo menos, quitar a Pedro Sánchez de su sillón, pero con la condición de derogar todas las políticas socialistas que tanta ruina, tanta miseria y tanto enfrentamiento ha traído entre españoles. En caso de que el Partido Popular fuera el ganador y necesitara ese apoyo de Vox, ¿Vox pediría alguna cuestión que beneficiara en algo a Ceuta en ese acuerdo de gobierno? Respeto a nuestros votantes, igual que hemos hecho en Extremadura, en Valencia, en Baleares, y donde hemos llegado a pactos con el Partido Popular, siempre respetando a nuestros votantes. ¿Y alguna cuestión que afectara a la gobernabilidad, al gobierno de Ceuta, un posible gobierno PP-Vox en el gobierno autonómico? ¿Alguna cuestión de tinte autonómica? A nivel nacional, nuestra política es que tenemos la mano tendida, siempre. Yo creo que el problema aquí lo tiene más el presidente de la ciudad, Juan Vivas, que nosotros. ¿Irían ese folio de compromisos o exigencias a Feijóo? Pues bueno, eso lo tendrán que decidir nuestro Comité Ejecutivo Nacional, pero yo creo que el problema no lo tenemos nosotros, se lo vuelvo a repetir. ¿Y si usted se hiciera con el escaño en el Congreso el próximo domingo, renunciaría al escaño en la Asamblea? Bueno, en un principio, por mi compromiso que he asumido ya con los ceutíes en la Asamblea, intentaría compaginarlo. Es complicado, porque los viajes lo complican y muchas veces tengo que estar votando allí y no voy a poder a lo mejor estar aquí en algún pleno, y por tanto tendría que valorar si, bueno, que algún compañero, bueno, los compañeros que vienen detrás en la lista, pues asumirán ese papel, que además lo van a hacer igual de bien y con el mismo compromiso que yo, eso se lo puedo asegurar. Parece que en el caso de que así sea, renunciaría, por tanto, a... No. Yo intentaría compaginarlo por el compromiso que tengo con los ceutíes, pero no se lo puedo asegurar. ¿Qué pasó con la visita de Abascal? Se bueno, canceló el mismo día para que estaba prevista y no volvemos a saber nada. Problemas logísticos, le surgió la entrevista en Telecinco, ya no podía salir de Madrid ese día, la OPE... ellos vienen con su propio, bueno, ellos me refiero, Vox viaja con su propio equipo de sonido y era imposible pasar una OPE, salir tan temprano de Madrid para poder llegar al acto. Al final fueron una serie de circunstancias que hicieron imposible a Santiago Abascal estar aquí. De todas maneras, yo puedo asegurar que Santiago, y así lo ha demostrado en sus intervenciones en el Congreso, tiene muy presente siempre a Ceuta y a Melilla, y en todas sus intervenciones nos nombra
si bueno, la temática encaja con que pueda nombrarnos. ¿Tiene la impresión de que esa campaña, que es general, ¿no?, pero a nivel local, la campaña que se ha hecho ha pasado un poco desapercibida? Bueno, para nosotros no, porque estamos 24 horas trabajando, pero quizá para los zutíes, siendo la época que es, y con el cansancio que llevan de las anteriores elecciones, quizás escuchar más sobre política sea muy cansino, y en una época en la que lo que apetece es pues estar de vacaciones, disfrutar de la familia, después de un año duro de trabajo, pues es comprensible. Puede ser que sea así la percepción del ciudadano de a pie. La nuestra, desde luego, ha sido trabajar muy duro durante estas 2 semanas. Y en cuanto a las sensaciones, al feedback que reciben de las personas con las que estáis en contacto durante estos días, ¿qué diferencia se encuentran o contemplan con respecto a la campaña electoral de las elecciones de mayo? Pues yo personalmente... Se habla de que se vota distinto, de que se vota diferente en unas autonómicas y en unas generales. No sé si puede ponernos algún ejemplo o alguna anécdota de las diferencias que puede haber en esa intención de voto en unas elecciones locales o unas elecciones generales. Que a mí me para la gente por la calle para darme la enhorabuena por el trabajo realizado en el Congreso y por el trabajo que realizamos desde Vox Ceuta. De hecho, viniendo para acá, un empresario de un pequeño comercio generacional me ha parado para decirme que ánimo, que está con nosotros, que hay que echar a Pedro Sánchez. Es decir, me ha dicho lo que yo siempre digo, ¿no? Por tanto, yo siempre, es más, muchas veces para mí caminar por la calle real es pararme muchísimas veces a hablar con el ciudadano y recibir ese cariño, porque al final yo, pase lo que pase el domingo, me voy a quedar con el cariño de los zutíes durante estos 4 años en el apoyo que me han dado durante el tiempo que he estado como diputada. Teresa López, se termina aquí el tiempo, los 45 minutos que, como les venimos contando durante toda la semana, ha establecido la Junta Electoral de Zona para estas entrevistas, para los 3 partidos que consiguieron más votos en las últimas elecciones generales. Muchísimas gracias y mucha suerte el domingo. Y agradecemos también a Ana Biazá, muy buenas, muchas gracias, ya te saludaba otra vez. ¿Empezamos otra vez? Sí. Alicia Hermano, muchas gracias, buenas noches. Y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos, una cita más, una entrevista más con la redacción Pregunta, en esta última entrevista ya en directo de cara a la cita que tenemos todos con las urnas el próximo domingo, día de jornada electoral, que también podrán seguir en directo aquí en la televisión pública a partir de las 2:30 de la tarde, un avance informativo, y a partir de las 8 daremos en directo, como cada jornada electoral, pues todo el recuento electoral desde las 8 de la tarde. Así que ya saben que tenemos una cita. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan muy buena noche.